Tengo el privilegio de poder compartir con ustedes, pero quiero iniciar con una oración. ¿Listo? Cierra sus ojos, por favor. Señor, mi Dios, te doy gracias, Señor, en esta noche. Cada uno de los muchachos que hoy están en este lugar, muchos están a punto de ir a comerse una hamburguesa, un salchipapa, algo rico. Pero hemos determinado, Señor, acercarnos a ti hoy y te pido, Dios, de que a través de tu palabra, Señor, nos enseñes y transformes nuestro corazón para siempre. Padre, a ti la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. ¿Cómo están? ¿Bien? No. Eso. ¿Cómo están? Eso. ¿Cuántos están tratando de cumplir las metas del año 2026? No, gente sin metas. No, yo creo que hay varios. Yo conozco que hay varios que estamos en eso. Algunos prometimos, de pronto empezamos un calendario y dijimos todos los días vamos a leer la Biblia y empezamos a tachar. Y al día 3 de enero ya estaba fallando el calendario, algo estaba pasando. Otros determinamos entrar al gimnasio. Hay varios, los conozco, yo soy uno. Y la otra pregunta es, ¿cuántos de nosotros hoy, ya 31 de enero, decimos, está difícil cumplir la meta que nos estipulamos? Yo me acuerdo que entramos al gimnasio, el primer día fui con Parra, ahí está Parra, y yo dije, esto es suave. Lo que no predecí fue, lo que no predije fue el dolor que ocasiona el ejercicio. Entonces yo me acuerdo que el miércoles pasado yo estaba sentado en esa silla donde está Erzaín y de por allá atrás venía una muchacha que ustedes conocen. Venía de esta manera. Y yo, está enferma, dije yo, no pensé. Pero recordé que el martes en la noche había revisado historias y esa muchacha estaba contenta en el gimnasio. Entonces me le acerqué y le dije, no voy a decir el nombre porque la payaseo. Pero le dije, bebé, ¿qué te pasa? Me dice, no, es que hice pierna y me está doliendo horrible, no sé qué. Y yo entendía porque mis brazos estaban adoloridos. Entonces yo creo que cuando empezó el dolor dije, yo no lo por acá. Dejé de ir como un día, creo. Y dije, no, vamos a hacerle. Y empecé. Pero el asunto es que esas son cosas vanas. Pero ¿cuántos de nosotros hemos establecido metas mucho más profundas y no se han cumplido? Cuando era adolescente decía, yo nunca le vuelvo a contestar a mi mamá. Desde hoy, Señor, mi promesa es que a mi mamá calladito. Pasaba algo injusto y ya estaba le respondiendo mal. Y yo creo que a lo largo de nuestra vida hemos amontonado metas que no podemos cumplir. Algo pasa, algo ocurre y empezamos a desanimarnos de lo que estamos como planeando. Y yo creo que eso es algo que nos ha pasado a todos en cualquier área de nuestra vida. Ahí están las mujeres diciendo, yo no me vuelvo a enamorar mal, esta tusa no la vuelvo a vivir. Días después, meses después, publicando canciones de Morat, de algún cantante, y vuelve a vivir la tusa. Todos hemos planeado eso. Y yo quiero que hoy podamos compartir un tema que yo titulé Necesito un trasplante. Hoy voy a dar una cátedra de Good Doctor, porque The Good Doctor nos enseña cómo funciona el corazón. ¿Alguien se ha visto The Good Doctor? No, muchachos, dejen de ver La Casa de los Famosos, por favor. Entonces, necesito un trasplante. Yo creo que empecemos leyendo Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 al 28. En la pantalla está, dice, les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Vivirán en la tierra que les di a sus antepasados y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Quise colocar ese texto inicial porque en el contexto de esa lectura el pueblo de Israel se había equivocado muchas veces y por esas equivocaciones los otros pueblos venían, los hacían esclavos, los sacaban de la tierra, acontecían muchas cosas. Entonces ese pueblo se quejaba mucho del Dios que tenían, sabiendo que sus decisiones era lo que generaba eso. Hay un momento donde Dios les da una promesa y les dice, voy a hacer un cambio de corazón, les voy a quitar el de piedra, les voy a poner uno de carne. ¿Para qué? Para que cuando tengan el de carne ustedes me puedan obedecer y cuando me obedezcan entonces van a vivir las promesas que yo les di y van a tener la identidad que yo les di. Dice, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios.
Entonces, Dios establece que quiere cambiar nuestro corazón. Pero, ¿por qué cambiaríamos nuestro corazón si creemos que está bien? Yo creo que nadie duda de su corazón hasta que le hacen un diagnóstico que le dicen que falla. Yo me acuerdo, nosotros necesitamos un golpe de realidad. Yo me acuerdo que el año pasado, de hecho por eso empezó la vaina del ejercicio que no, el año pasado no fue, estoy intentándolo. Cuando fui a un diagnóstico, me dijeron que tenía los triglicéridos altos, ya les comenté eso, ¿se acuerdan? Y yo no. Resulta que como que el día a las 6 de la mañana era el examen y yo me había comido un pan de 2000 como a la 1 de la tarde. Entonces yo argumenté y dije, no, eso fue el pan. Eso fue el pan que movió los triglicéridos y por eso está mal, dije yo y me confié. Resulta que alguien que sabe medicina por ahí, o eso creo, me dijo que un pan de 2000 no cambia los triglicéridos así, tan abruptamente. Entonces yo empecé como a tomar en cuenta la cuestión. Nosotros necesitamos constantemente un golpe de realidad. Yo pensaba que no estaba gordo, hasta, bueno, pipón, para que no estoy. Hasta que mi mamá en estos días, yo iba saliendo para el trabajo y yo escucho así de chismosito y mi mamá le dice a una señora que no conozco, ¿viste cómo se engordó Alex? Se metió una engordada y yo, no, o sea, tiene que ir. Pero yo pensé que no. Y así van pasando las cosas y uno necesita un golpe de realidad. Todos necesitamos un golpe de realidad para entender que necesitamos un cambio. Por lo menos los que juegan fútbol, yo siempre lo voy a decir, antes, enganche, jugada, pégale, buenísimo. En estos días no, hace un tiempo empecé a mirar que no era tan rápido, que ya los enganches no me salían, me dolía la rodilla, la edad. Por ahí está una discípula que me dice que necesitas comer ensalada. ¿A cuánto les gusta la ensalada? Poquito de ahí, ¿ve? A mí no me gusta. Pero ella me dijo, líder, después de los 30 todo empieza a quedarse. Y yo, pero, ¿por qué me recordás mi miseria? Decía yo. Y ella se comprometió conmigo de que si ella miró un capítulo de algo que me gustaba a mí, yo me comía una ensalada. Estamos en uno todavía. El asunto, con toda la cháchara que les estoy dando al inicio, es que todos necesitamos un diagnóstico para entender que necesitamos cambiar algo. Todos. Si alguien viene y le dice, mi hermano, ¿cómo se llama usted? Y ahí, Jan. Si alguien viene y dice, Jan, necesitas operarte del corazón, y no le dice nada más, ¿se lo operaría? Es normal. Pero si Jan va al médico, el médico le dice, maní, tenemos soplo, necesitamos meter, tenemos que hacerlo. Entonces, vamos a hacer hoy un diagnóstico. Un diagnóstico y usted va a evaluar si usted necesita un cambio de corazón o no. O usted dice, yo lo estoy haciendo bien, me voy a quedar así, ¿listo? ¿Por qué les digo esto? Porque es normal y muy fácil creer que tenemos un corazón correcto. Les voy a poner un ejemplo en Mateo capítulo 21, versículo 8. Pepitas. Había mucha gente que tendía sus mantos sobre el camino, otros cortaban ramas de los árboles y las esparcían en el camino. ¿Sigue? Tanto la gente que iba delante de él como la que iba detrás gritaba, Hosana al hijo de David, bendito es el que viene en nombre del Señor, Hosana en las alturas. Ese texto narra el momento en el que Jesús entra a Israel. Se levantó un pocotón de personas a colocar los mantos y con las ramas decían, Hosana. Pero solo 5 días después, 5 días, no más, 5 días después, en Juan 19, no lo coloque hermano, en Juan 19 esa misma gente va a gritar, crucifíquenlo. Esa gente creía que tenía un corazón correcto frente al Mesías, pero 5 días después, porque no les dio lo que ellos querían, estaban gritando, crucifíquenlo. Vamos a dar otro ejemplo. ¿Se acuerdan de Pedro, cierto? Bueno, Pedro era un apóstol para los que no lo conocen, que hay un momento donde Jesús y él tienen una conversación y Pedro le dice a Jesús, si te van a matar, yo moriré contigo. Jesús, Pedro, solo horas después, no días, horas después, el Pedro que confiadamente creía que tenía un corazón correcto, lo niega 3 veces. Es natural que nosotros creamos que tenemos un corazón correcto, pero con el tiempo nos damos cuenta que hay cosas que tienen que cambiar. Entonces vamos a un diagnóstico. Vamos a hacer una comparación entre actitudes de un corazón incorrecto y actitudes de un corazón correcto. ¿Listo? Entonces yo quiero que, por favor, el muchacho de la pantalla me ayude con Romanos capítulo 1, versículo 8.
en adelante. ¿Qué tiene un corazón correcto? Voy a decirles dos frases que me gustaron mucho. Dice: hasta que yo viva lo que digo, hasta que yo viva, espere, 1, 2, 3. Hasta que yo no viva lo que digo creer, no es cierto que lo creo. Otra frase que me gusta: una cosa es definir el evangelio y otra cosa es tener una vida definida por el evangelio. Básicamente lo que está tratando de decir es que mucha gente habla, pero pocos viven lo que hablan. Entonces, en Romanos capítulo 1 vamos a ver una persona que vivía lo que predicaba. Voy a leerlo, dice: ante todo, vamos a sacar las cualidades de ahí. Ante todo, por medio de Jesucristo, doy gracias a mi Dios por todos ustedes. Vamos hasta ahí, punto. La primera actitud correcta que tiene un corazón sano, un corazón de carne, es un corazón agradecido. Voy a darles un ejemplo de un corazón que se queja. Hay un momento donde el pueblo de Israel lo sacan de la esclavitud. Los que no conocen la historia les voy a contar. Ellos están en Egipto, ¿cierto? Y allí los tenían esclavizados, trabajaban forzosamente y Dios los saca. Y cuando los saca, los lleva por un camino. En ese camino daba el sol y Dios le colocó una nube. Y cuando hacía frío en la noche, para protegerlos, Dios le colocaba una columna de fuego. Como tenían hambre, Dios hacía descender comida del cielo. Imagínense el nivel de provisión del Señor. Y aún así, días después, ese pueblo se quejaba contra Dios, que no querían comer más maná, que querían era carne, salchipapa. Y se quejaron. En cambio, Pablo empieza diciendo, primeramente, lo primero que es: doy gracias a mi Dios por ustedes. Un corazón incorrecto, un corazón duro se queja por todo. Ahora, ¿por qué nos quejamos? Porque no confiamos en que Dios tiene un plan con lo que sucede en nuestra vida. Entonces nos cerraron la puerta de la universidad y nos estamos quejando. No, pero es que yo me fue bien en el IFES. ¿Cómo en la Univalle no me va a aceptar si yo soy el 52? Que hagan una sesión conmigo, voy a hablar con Petrovsky. Y nos quejamos y queremos cambiar las cosas, pero hay cosas que no se pueden cambiar. Y Dios siempre va a tener un plan con lo que no nos sale bien. En cambio, Pablo empieza una de sus cartas magnas, la mejor carta o la obra maestra de él, diciendo: lo primero es que doy gracias al Señor por ustedes. Pablo tenía un corazón agradecido, sin importar lo que viviera. Y lo más de eso es que él no agradece por él mismo. Es muy fácil nosotros mirar al cielo y decirle a Dios: Señor, gracias por la comida que me diste hoy. ¿O no? Nosotros los muchachos cuando salimos, algunas veces no, cogemos la salchipapa y y oramos y decimos: Señor, gracias por la salchipapa, porque antes no teníamos plata y nos diste. Amén. Es fácil por lo que Dios nos da, pero Pablo nos da una cátedra de ser agradecidos, porque él agradece ¿por quién? Por otros. Imagínese que usted esté pasando hambre, una necesidad, y mira a una familia comer algo, y que usted cierre sus ojos ahí y diga: Señor, gracias, porque ellos sí están comiendo y yo no. Porque ellos no están viviendo lo que... eso es otro nivel. Eso es un corazón de carne. Pero nosotros nos quejamos un poco. Y yo te aseguro de que si vemos a otros comer mientras yo paso hambre, lo primero que va a venir es una queja. ¿Por qué a mí me está pasando lo que me está pasando? Otra segunda actitud incorrecta es... quiero que leamos... Bueno, sigamos. Pues en todo el mundo se habla bien de su fe. El siguiente, por favor. Dios, a quien sirvo de todo corazón predicando el evangelio de su Hijo, me es testigo de que les recuerdo a ustedes sin cesar. Lo segundo que quería decir es que un corazón correcto saca del centro su propia vida. Cuando les hablaba de la oración de Pablo, de su agradecimiento, él agradecía por otros, no por él mismo, ¿sí? Un corazón duro por lo regular piensa en sí mismo constantemente. Normalmente se centra en todo. De hecho, voy a dejar este para el final, porque quiero decir algo que ahorita acabando de orar, escuchando a Gersaín, Dios me habló. Entonces vamos a la tercera cualidad, por favor. La tercera cualidad es que un corazón de carne late por intimidad con Dios. Mire cómo se refiere Pablo en el versículo anterior, por favor. A Dios. Ante todo, por medio de Jesucristo doy gracias a mi Dios. Él se apropia del Dios a quien cree. Y les voy a poner un ejemplo puntual de un corazón que no es un corazón de carne, sino un corazón duro.
¿Se acuerdan cuando Saúl pecaba? Saúl, para los que pronto no tienen el conocimiento, Saúl era un rey. Y Saúl cada vez que pecaba venía donde un profeta para decirle: órale a tu Dios, por misericordia, órale a tu Dios, por algo, órale a tu Dios. Saúl, en medio de su pecado, no podía tener una cercanía con Dios, y constantemente él oraba, él le decía al profeta que orara a su Dios. No se apropiaba, ¿me hago entender? En cambio, Pablo sí decía: a mi Dios. Un corazón de carne tiene intimidad constante con el Señor, late por eso. Quisiera preguntarles y responderles a la vez: ¿qué tiene un corazón íntimo al Señor y qué no tiene un corazón que es íntimo del Señor? Dos palabras puntuales. El corazón íntimo tiene santidad y el corazón duro tiene pecado. Lo que alejaba a Saúl para decir mi Dios era el pecado que cometía, y lo que acercaba a Pablo para decir mi Dios era que vivía conforme a lo que Dios establecía. Por eso el pecado es tan relevante en este tema. Si yo quiero estar caminando con Dios cerca, una y otra vez, aquí íntimo, yo tengo que vivir una vida que a Dios le agrade. Poniéndoles un ejemplo, alguien invita a una cita a una chica, a un hombre, y resulta que ese hombre no se baña ese día, anda maloliente, zapatos rotos, y lo quiere invitar a usted a Karen's Pizza. Iría en cita romántica, ¿no? Por allá están las que dicen: yo, Karen's. No, porque no me agrada cómo huele, no me agradan sus zapatos, algo está mal, ¿no? Si uno quiere salir con la chica, uno tiene que ir agradable a la chica. O sea, tal, no, pues no tengo cicla, entonces voy en taxi, algo hago. Me esfuerzo por mi primera cita. Entonces con Dios es igual. Con Dios necesitamos nosotros vivir agradándole para tener una relación con Él. Saúl no la tenía. Ahora, ¿cómo me doy cuenta yo que vivo una vida que realmente le agrade a Dios? ¿Cómo yo me doy cuenta que es bueno y que es malo? Si yo cojo esa pantalla, muchachos, y la abrimos, le quitamos la parte de delante, el display y todo esto, y solo quedan los circuitos. Y les digo, muchachos, ustedes pueden cortar un cable sin dañar la pantalla. Los que estudiaron eso, pues brutal. Pero quien no estudió, va a ver puros cables, no va a determinar esta es la fuente, esto es lo que regula aquí, no, nadie va a saber. Para que uno sepa cuál es el cable que pudiese cortar para arreglar o hacer algo, tendría que estudiar el manual, los circuitos de esa pantalla, ¿me hago entender? Si uno quiere determinar qué es bueno y qué es malo en la vida y caminar íntimamente con Dios, tiene que estudiar la palabra de Dios, tiene que leerla, tiene que entenderla, y eso va a hacer que nosotros podamos tener un corazón íntimo. Entonces vamos dos cosas: la primera, un corazón que se queja o un corazón agradecido; la segunda, un corazón íntimo y un corazón alejado de Dios por el pecado. Vamos a la tercera. Sirve a Dios en todo lo que hace. Pablo, siga en el 9 por favor. Dice: Dios, a quien sirvo de todo corazón, predicando el evangelio de su Hijo, me es testigo de que les recuerdo a ustedes sin cesar. Esa palabra dice, que dice sirvo, si nos vamos al griego inicial, tiene la raíz de adoración. Pablo dice que con lo que él hace, adora al Señor. Yo les quiero preguntar algo: ¿predicar adora al Señor? ¿Es un acto de adoración para Dios? ¿Qué dicen? Muchos dicen que sí. Si yo levanto mis manos y empiezo a cantar al que está sentado en él, ¿es un acto de adoración? ¿Quién dice que sí? ¿Y quién dice que no? Porque hay unos que dicen que no, pero porque, ¿qué digo? Me equivoco. No es el hecho, no es tanto la obra, sino el corazón frente a la obra. Yo pudiese estar levantando mis manos y decir al que está sentado en el trono, pensando en 1000 cosas diferentes a Dios. Mi corazón puede estar lejísimos y yo puedo estar levantando mis manos, predicando mucho tiempo. Quizás pase lo mismo, los muchachos, todos hemos pasado eso, que en algún momento hemos predicado algo y nuestro corazón está lejos de Dios. La pregunta es: mientras yo predico y mi corazón está lejos, ¿es un acto de adoración a Dios? Con seguridad diga no. Para que mi acto, mi hecho, venir a la iglesia, predicar, orar, levantar la mano, orar por otro, dar comida, lo que sea que haga, sea un acto de adoración, tiene que tener claramente un corazón pensando en el Señor, que lo adore, un corazón correcto frente a las cosas. ¿Me hago entender? ¿Ustedes se acuerdan de ese texto que dice Señor, Señor?
en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre hicimos tantas cosas. Y el Señor les dice: yo no los conozco. Porque sin importar las obras que hagan, si su corazón no está cercano al Señor, no es un acto de adoración. Eso difiere un creyente que tiene un corazón correcto y un creyente que no lo tiene. Vamos a seguir. Ama a quienes Dios ama. En ese mismo texto dice, el Señor, predicando el evangelio de su Hijo, me es testigo de que los recuerdo a ustedes sin cesar. Pablo, sin conocerlos aún, era una iglesia el cual él no había visitado, y sin conocerlos oraba por ellos todos los días y le decía al Señor que pudiera bendecirlos, levantarlos, fortalecerlos. Pablo pensaba en ellos, y el corazón correcto piensa en los que Dios ama. Yo les voy a hacer una pregunta inclusiva. ¿Hay alguien en el mundo, no importa lo que haga, lo que viva, lo que sea, que Dios no ame? Diga, pues, seguridad. Alguien en el mundo que es el diablo, ¿no? Alguien, un ser humano en el mundo, no importa lo que haga, lo que viva, oye, que Dios no ame. No, Dios ama a todos. La pregunta es: ¿usted piensa en todos? ¿Usted quiere ayudarlos a todos? ¿Usted ora por ellos? Hoy es que no quiero hablar de tema porque es picoso, es político, no me gusta. Pero hoy escuchaba a alguien hablar que, no voy a decir no me meteré en eso. El asunto es que él decía mucho, y me dio un ejemplo de que enseguida de la casa de él vivía una señora que en diciembre tenía hambre. Y entonces él me decía: yo estoy cansado de que los pobres sean los pobres. Entonces yo le dije: te voy a hacer una pregunta, porque sé que gana bien. ¿Sacaste de tu dinero y le diste a la señora que estaba ahí con hambre o con necesidad? Que no. Entonces yo le dije: de nada me sirve tu discurso si tus hechos no respaldan lo que estás haciendo. ¿Me hago entender? Nosotros al final podemos decir con muchas palabras, oraciones, que pensamos en los demás, pero si en nuestra vida no sacamos tiempo para enseñar, tiempo para ayudar, tiempo para servir, tiempo para dar, nosotros realmente no estamos viviendo lo que estamos diciendo. Entonces la diferencia es que un corazón correcto sirve con su vida al Señor, y un corazón incorrecto solo busca poder. En el ejemplo negativo, ¿ustedes se acuerdan de Simón el Mago? ¿No? ¿Sí? Los voy a contar. Resulta que hubo un tiempo donde los apóstoles venían haciendo milagros. Entonces salía el apóstol Parra, y había una señora con cáncer, y entonces Parra decía: sana, y se sanaba el cáncer. Luego para allá el apóstola Laura decía, apareció un endemoniado y sana, pues, fuera del nombre de Jesús, y el demonio se iba. Entonces había una persona que era muy importante en la época, Simón, era poderoso, hacía magia, Simón el Mago, y llega y se queda atónito de ver tanto poder. No, mira Laura, ay, mira Parra, estamos hablando de los apóstoles claramente, y él se acerca a uno, digamos que se acerca a Alex, y le dice: ¿cuánto pide, pues, para poder tener ese poder que tienen ustedes? Simón el Mago no quería servir a nadie. Simón el Mago no pensaba en la mujer de cáncer que se sanaba o nada. Él quería ser más poderoso, quería sus propios planes. Y obviamente ahí aconteció cosas picantes. Simón el Mago no le fue bien, por eso que hizo. Pero el asunto es que un corazón correcto sirve al Señor y piensa en los que Dios ama. ¿Me hago entender o no? Sí, ok. Vamos al cuarto. Siga, mi hermano. Siempre pido en mis oraciones, ojo aquí, si es la voluntad de Dios, por fin me abra ahora el camino para ir a visitarlos. Este punto yo creo que es de los que más me cuesta a mí. Pablo, siendo el apóstol, siendo alguien entregado al Señor, que vive en intimidad, él dice: si es la voluntad de Dios, voy a ir a visitarlos. Pablo no dice voy a ir. Pablo no dice yo quiero, yo voy a estar en estas fechas allá. Pablo antepone a su deseo de ir la voluntad de Dios. Y en esto nos quedamos muchos.
Porque antes de cada cosa que nosotros hagamos tenemos que buscar su voluntad. Un corazón correcto busca la voluntad de Dios por encima de sus propios deseos. Pero un corazón incorrecto coloca sus deseos por encima de la voluntad de Dios. Hay un momento donde, ¿se acuerdan que están los discípulos? Hablan con Jesús y ellos, en vez de decirle, Señor, si es tu voluntad, o yo quiero que se haga tu voluntad, se le acercan dos y le dicen, Señor, es que estamos hablando, estamos conversando, y yo quisiera de que cuando tú subas a tu reino en el cielo, a mí me coloques a la derecha y a mí me coloques al otro a la derecha y a mí a la izquierda. Y el Señor les dice, ay, mi muchacho, o sea, el Señor paciente. El tema es que ellos preferían su deseo antes de preguntar la voluntad de Dios. En cambio, Pablo demuestra aquí que la voluntad de Dios siempre estará por encima. Ahora, les voy a preguntar algo. ¿El deseo de Pablo era un deseo sano? Quería ir a visitar la iglesia. Porque es muy fácil nosotros decir a la voluntad de Dios en un tema incorrecto. O sea, Señor, o no, ni preguntamos. Si yo les digo que voy a asesinar a alguien, para mí es muy fácil saber que la voluntad de Dios es que no sea, que yo no sea un matón, o no es así. ¿Hay alguien de aquí cristiano? Pues no sé si hay alguno que piense que matar a alguien no es pecado. Yo creo que todos estamos claritos en eso. O que si se queda un iPhone 17 Pro Max, ese es el último que hay. Allí, si lo cogen y se lo llevan, es un hurto y eso es mal. Hay alguien que todavía piensa, no, pero es que quizás si lo dejó porque no lo necesitaba. Y yo lo necesito más porque quiero ser influencer y las redes. Yo creo que todos estamos claros en ese tipo de cosas, en lo incorrecto. Pero qué difícil es cuando es un deseo correcto. Qué difícil es cuando es un deseo positivo. Qué difícil es cuando es algo que realmente edifica. Qué difícil es colocar eso por debajo de la voluntad de Dios. Pablo dice, bacanísimo, mi deseo es visitarlos, pero primeramente la voluntad de Dios. Eso es un problema. ¿Sabe por qué? Porque hay cosas que nos alejan del Señor. Uno es el dolor. Eso fue hace 2 días. Uno de los chicos de la iglesia me comenta que su abuela falleció. Entonces obviamente uno te trae los consejos de su vida, tratando de amar y proteger. Y él me dice, Alex, es que es muy difícil, tantos golpes y tan seguidos. Fíjate que le han acontecido varias cosillas y en estos días pues se le murió la abuela. Y él me dice eso, me dice, Alex, tantos golpes, ya yo estoy cansado. Es difícil, muchachos, el dolor nos aleja. Entender que Dios tiene una voluntad por encima de lo que yo creo que es bueno, es difícil. Pero un corazón sensible, un corazón de carne, confía en el Señor. ¿Cómo vamos con el diagnóstico? En esas 5 cosas usted se queja, pone la voluntad de Dios por debajo de sus deseos, usted sirve a los demás como adoración, usted es egoísta o no es egoísta. ¿Usted qué piensa de usted mismo? No me responda. Pero alguno puede decir, Ale, yo no necesito un cambio de corazón, ya la estoy rompiendo ahorita. Quizás usted puede diagnosticar eso, pero mientras yo hacía el diagnóstico, y hay muchas cosas más, por lo menos pecados y cosas más, yo necesito un cambio de corazón. Yo, Alex Goyes. ¿Por qué? Porque yo lo he intentado muchas veces, muchas áreas de mi vida. ¿Hay alguno aquí que se ha enfrentado a algún pecado y no lo ha podido vencer? ¿Hay alguno aquí que se ha enfrentado a alguna crisis y no ha podido salir de eso? Yo también. Y yo le decía a Dios, ¿por qué me es tan difícil enfrentar las batallas de la vida? ¿Por qué es tan complicado? Porque yo quiero controlarlo todo, ¿no? Entonces yo trato de decirle a Dios cómo Él debe llegar y sanar. Señor, colócale la mano a la cabeza. Y Dios a veces no quiere, Dios a veces quiere simplemente hablar. Cuando yo voy a misiones, a mí me gusta mucho el tema porque yo soy muy temeroso y valiente a la vez. Temeroso porque en serio me da terror, y valiente porque lo hago al final confiando en el Señor. Pero cada vez que yo un enfermo y yo no sé qué hacer, yo ni siquiera hago lo que normalmente la gente hace, que viene y digamos que tiene dolor de cabeza y va a la cabeza, ¿no? En el nombre, yo antes yo empiezo a preguntar, Señor, ¿tú la quieres sanar? Yo preguntando cosas ahí. Y Señor, te traje, Alex, si te traje. Entonces, al final, vivir la voluntad de Dios es algo complejo.
hacerle caso a lo que es correcto es algo complejo. Y yo muchas veces no lo he hecho. Yo creo que hay muchos aquí así. Si nosotros decimos que necesitamos un trasplante de corazón, necesitamos tres cosas fundamentales. Primeramente, un enfermo que necesite el trasplante. ¿Qué más? Un donante. Bien, porque si no hay corazón, pues como, ¿qué hacemos? Y algo más. Tenemos los dos corazones, necesitamos algo más. Duro. Un cirujano. Un cirujano no cualquiera, no puede ser de consulta externa. Tiene que ser un cirujano de corazones. Sí, o sea, tiene que ser alguien especial para el asunto. Porque si lo hace que muere. El tema es que necesitamos un donante, un cirujano y el enfermo. Ya ubicamos, quizás muchos de nosotros, el enfermo. Sí, ya lo ubicamos. Nosotros necesitamos que Dios nos ayude en nuestra vida. Ahora necesitamos un donante. ¿Usted sabe por qué Pedro negó a Jesús 3 veces? No, pues porque tenía miedo de que lo mataran. Bien, sí, ok, súper. Pero básicamente es porque hasta ese día el evangelio se había definido, pero no se había escrito. Cuando Jesús muere en la cruz, Jesús escribió con sangre lo que es el evangelio. El hecho no se había ejecutado hasta que Pedro lo negó. ¿Me hago entender o no? La muerte de Cristo fue después de la negación del Señor. Entonces el evangelio se escribió con sangre. El Señor Jesús lo hizo en la cruz del Calvario. Pedro, sin ese sacrificio no lo podía lograr, pero necesitaba un donante, y llegó el Señor y donó su vida en intercambio por Pedro. Así que el corazón correcto del donante es Cristo. Cristo es el donante que necesitamos para cambiar nuestro corazón, pero necesitamos otra cosa: el cirujano. ¿Quién es el cirujano? Doctor Murphy, ¿verdad? ¿Quién? El cirujano es el Espíritu Santo, quien viene y nos empieza a cortar el corazón de a poquito, nos empieza a mostrar qué necesitamos cambiar, qué necesitamos quitar, qué necesitamos añadir, y él empieza a hacer la operación, porque el donante nos dio la capacidad. ¿Sí me va a entender? Vamos hasta ahí muy técnicos y súper bien, pero el asunto es que yo les decía que alguien con un corazón correcto se quita del centro. ¿Cuántos han escuchado la enseñanza de David y Goliat? Yo la prediqué muchas veces aquí. ¿La han escuchado? ¿Sí se acuerdan que David era un pastor de ovejas y coge piedra y mató a Goliat, un gigante? ¿Se acuerdan de eso? ¿Cuántos han creído que ustedes son David? Obvio, pues aquí se ha predicado. O sea, el Señor lo va a guiar a coger las piedras. Yo, en ese caso, como yo me he creído muchas veces el centro para salir de esta crisis de vencer algo que no he podido vencer, yo he creído que cada piedra le he nombrado cosas. La piedra de la fe, la piedra de la palabra, y he nombrado las piedras, y yo las he tirado con todo mi corazón. Yo conozco la palabra de Dios, la he estudiado, la he predicado, y la tiro con todas mis fuerzas, y no le pego a ningún gigante, porque el gigante sigue vivo dañándome la vida, porque el problema sigue ahí, nada que cambia, porque mi debilidad se sigue mostrando y adueñándose de todas mis decisiones. En muchos momentos yo me he creído David, pero al final alguien con un corazón correcto entiende que no es el centro, sino que el centro es Jesús. ¿Sabe? Ahorita que estaba allí, yo le estaba diciendo al Señor: Señor, ustedes saben que yo soy pecador, ¿cierto? Muchísimo. Pero yo le decía a Dios: Señor, listo, cambiamos el corazón. Diagnóstico, yo sé, yo soy enfermo, pero ¿qué hago? ¿Cómo entiendo esto? Resulta que mientras hablaba ahí con el Señor, entendía de que al final yo no soy David, de que yo soy muy orgulloso de pensar que yo era David. Yo no sé si usted ha pensado en sus cualidades, si usted dice rubio, lindo, y usted dice yo soy, no, yo no soy David. Yo soy los hermanos que estaban con miedo esperando que un Salvador llegara y venciera al gigante que yo no he podido vencer. Pasaron pasaron días donde esos hermanos estaban ahí, y el gigante venía y los amedrentaba y los hermanos con miedo no podían vencer. Si por los hermanos de David o por el pueblo de Israel, si de ellos dependiera la victoria, ¿qué hubiese pasado con Goliat? Hubiese ganado. Y esa es básicamente mi historia.
Si todo depende de mí, de mis fuerzas, de mi capacidad, de mis disciplinas, de mi manera de hacer, de mí, si se trata de mí, vamos a perder. Pero hubo un momento donde tenía mucho miedo en mi vida, mucho miedo. Tengo miedo, de hecho. Tengo miedo. Y necesito un salvador. Y el asunto es que aparece de la nada un buen pastor. Un pastor que da la vida por sus ovejas. Un pastor que cuando llegaban los osos y los leones, se los quitaba de la boca. Ese pastor se aparece y hace la pregunta: ¿quién es ese? Y viene la historia que no voy a contar porque nos extendemos. Queremos irnos a comer. Y en ese momento de terror uno responde: ese es Goliat, nos ha amedrentado. Señor, ese es mi debilidad, ese es mi problema, mi crisis financiera, la enfermedad de mi mamá, lo que sea que estés viviendo, lo que sea. Eso es lo que no he podido vencer, Señor, ese gigante me va a matar, ¿qué hago? Y llega el pastor, el buen pastor, y se mete y dice: no se trata de las piedras, ni se trata de tu capacidad, se trata de que yo llegué, yo, David, bueno, Señor Cristo. Y cogió la piedra, ¿y cuántas le bastaron? ¿3, 4, 5? ¿Cuántas? ¿Se acuerdan? Una. Y con esa piedra cogió tal cual el universitario de la Valle. No, mentira, bromeando. Y tiró la piedra. ¿Y qué pasó? Venció al gigante. Yo creo que hoy es necesario que nosotros entendamos de que nuestra capacidad no es suficiente, de que nuestra manera de hacer las cosas nunca va a llevar a la victoria, de que nuestras relaciones sentimentales, nuestro trabajo, nuestra manera de emprender, nuestra manera de relacionarnos, por ahí varios líderes que quieren tener discípulos, si lo siguen haciendo a su manera, ustedes van a enfrentarse a la derrota una y otra vez, como yo me he enfrentado a la derrota y como todos los que nos paramos acá al frente se enfrentan a la derrota. Necesitamos entender de que es Cristo quien tira la piedra y vence al gigante. Ahora, para finalizar, ¿qué necesitamos entonces para que Dios haga la operación? Todos nosotros, bueno, no sé si ha pasado eso, cuando alguien va a la clínica y tiene que hacer una operación, tienen que firmar algo, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llama eso? Consentimiento. Yo lo llené cuando mi perrito estaba en la veterinaria, tuve que llenar eso porque iba a morir. De que ellos no se hacían responsables. En este caso Dios sí se hace responsable, eso es lo bueno. Pero la persona que va a vivir esa operación tiene que decir que sí quiere. Eso se llama arrepentimiento. Usted podría irse para su casa y ya, súper bien, bacanísimo, vuelve el sábado y nos vamos a comer salchipapa y su vida sigue igual, no pasa nada. Pero si usted realmente quiere que algo cambie, usted tiene que arrepentirse. Ese es el consentimiento. Arrepentirse no es tener culpa y darse el látigo en la espalda. Arrepentirse es decirle: Señor, ya me rendí, me rindo, ya necesito un cambio de corazón. Todo el mundo se preguntará: ¿tú quieres? Cirujano, ¿tú quieres operarme? Y el asunto es que Dios es un Dios de oportunidades. Y sin importar cuántas veces fallaste en tu sexualidad, tus sentimientos, tu economía, el ministerio, cuántas veces caíste en tu pasado, Dios es un Dios de oportunidades. Y si tú le dices: Señor, yo firmo el consentimiento, Él ya está con la linterna aquí, el bisturí, pinzas, para empezar la operación. Necesitamos que nuestro corazón hoy pueda clamar al Señor y decirle: ópereme, porque estoy de gravedad, no aguanto más. Muchos de ustedes sonríen aquí, sachipapa, tan, pero llegan a casa, se sienten solos, depresivos. Y yo creo que Dios quiere cambiar nuestra historia. Pero el gigante más grande que venció el Señor se llama muerte eterna. Cuando Cristo venció al gigante, nos dio la vida eterna. ¿Para quienes dejamos que David tire la piedra? ¿Lo entendieron? Sí, seguro. Yo quisiera que hoy usted pudiera cerrar sus ojos. Hagamos una oración, nada mística, pero sí sincera. Y que le digamos: Señor, ayúdeme. El siguiente mes, el mes de febrero, la serie se llama Un Dios de Oportunidades. Y vamos a tener 4 sábados donde Dios va a hablar de cómo Él nos da una nueva oportunidad en cada área. No se la pierda. Pero nada va a pasar si usted hoy no determina arrepentirse. Si usted hoy no entiende que usted necesita ese donante y ese cirujano. Así que cierre sus ojos, por favor, en esta noche. Alguien que apague la luz para que no nos sintamos nerviosos.
Señor, cuando vemos la vida de gente como Pablo, que tiene un corazón tan correcto hacia ti, hacia tu obra, cuando vemos, Señor, los grandes hombres de la palabra del Señor, nosotros nos vemos tan pequeños, tan imperfectos, tan indignos. Mi Rey, nuestra mayor lucha ni siquiera es por ayudar a los demás, nuestra mayor lucha es cómo nosotros podemos salir de nuestra crisis. Mi Dios, pero hoy hemos entendido de que el diagnóstico puede ser no alentador, de que nuestro corazón necesita cambiar. Hoy podemos de alguna manera creer, Señor, de que no estamos haciendo nada, pero Dios, también entendimos de que tú eres quien ha venido hasta nosotros a preguntarnos cuál es el gigante que tenemos o que tiene Él que vencer. Y es por eso que hoy te pedimos perdón por nuestros pecados, perdón por no creerte, por no confiar en ti, perdón por juzgar a otros, Señor, por los errores de los demás, de ellos, Señor. Perdón, Señor, por no vivir lo que creo, Señor, por no demostrar con mis hechos lo que supuestamente creo, Señor, en la fe. Señor, perdónanos por una y otra vez alejarnos, perdónanos por colocarnos en el centro y creer que nosotros lo podemos hacer. Al final nuestra vida en nuestras manos es destrucción. Hay caminos que al hombre le parecen que son caminos de vida, pero su fin es camino de muerte. Hay muchas cosas que nosotros creemos que son lo correcto, que es lo que nos va a hacer bien, nos da bienestar, Señor, pero hoy entendemos de que si tu voluntad no está primero en nuestro corazón, es porque nuestro corazón te necesita. Así que hoy te pedimos perdón por ello. Te pedimos ayúdanos, Señor. Ayúdanos a poder avanzar. Ayúdanos a creer en ti, Señor. Ayuda nuestra fe para confiar. Ayúdanos, Señor, para poder caminar cerca a ti, Señor Jesús. Ayúdanos a conocerte, a vivir en ti, para ti. Ayúdanos a descubrir si esto, venir a la iglesia, orar en las noches, leer la palabra, adorar en el culto, Señor, en la celebración. Ayúdame, Señor, a saber si esto es real o si es mentira. Ayúdanos, Señor, a saber, Señor, si la vida de la fe realmente es algo trascendental o no lo necesitamos. Pero no nos dejes igual, Señor. Ayúdanos, Señor, para que a través de nosotros otros, Señor, puedan verte, ser transformados por ti. Ayúdanos para que a través de nosotros la salvación llegue a nuestra casa. Señor, el bienestar llegue a nuestro hogar. Nuestra vida cambie, y no solo nuestra vida, sino la vida de los que amamos y también de los que aman, Señor, los que amamos, Dios. Ayúdanos, Señor, a poder caminar en ti, Señor, te necesitamos. Señor, si hay alguien en esta noche, Dios, que puede pensar que se acabó, que para qué intentarlo, para qué si va a volver a caer o va a volver a fallar, para qué levantarse si al final no puede mantenerse de pie. Señor, ayúdanos a entender, Señor Jesús, de que si lo intentamos contigo, tú garantizas que nos vas a sostener. Háblale al corazón, Señor, que no se rinda, que no siga luchando como venía luchando, sino que luche en ti. En las prédicas pasadas, Señor, hemos entendido esto. Recuerdo a Kenny cuando decía que el corazón es engañoso y que si la base de nuestras decisiones es nuestro corazón, vamos a terminar mal, Señor. Por eso necesitamos que cambies nuestro corazón, que cambies nuestra vida, Señor del cielo. Recuerdo a la pastora Andrea cuando decía, Señor, de que si nosotros confiamos en nuestro ímpetu, en nuestras fuerzas, Señor, al final no lo lograremos. Ayúdanos a entender, Señor, que es por ti y para ti. Ayúdanos, por favor, Señor. Te pedimos, cambia nuestro corazón. Permítenos meditar, Señor, a lo largo de esta semana en eso que necesitamos de ti. Que cambies nuestra vida, que operes nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a cambiar de la queja a la gratitud, del egoísmo, Señor, a pensar en los demás y sacarnos del centro, Señor. Ayúdanos a cambiar el servicio vano, Señor, por un servicio que te dé adoración. Ayúdanos a cambiar, Señor, en vez de mis deseos por arriba de nuestra voluntad, tu voluntad por encima de nuestros deseos. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti. Mi Rey, en esta noche te damos gracias y te pedimos, Señor, de que esta semana sea una semana increíble, donde tu Espíritu nos convenza de lo que hemos escuchado y que al final podamos acudir, Señor, al buen cirujano que hace el trasplante que necesitamos.
porque necesito un corazón, Señor, un trasplante. A ti la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Jesús.